El otro día, en la otra reunión, estuvimos hablando, meditando sobre el rol o la función o lo que puede hacer una mujer en la iglesia. Y yo hice una pregunta y la contestaron rápido. ¿Cuál fue el anuncio más importante en el Nuevo Testamento? Y ahora la hago de nuevo. A ver, ¿cuál fue el anuncio más importante en el Nuevo Testamento? A ver. La resurrección del Señor. Muy bien. Y allí, imagínense que una cosa tan importante, ¿quién la tiene que anunciar? El Papa, un profeta, un gran predicador. Pero, ¿quién la anunció, la resurrección de Jesús? ¿Quién? Las mujeres. Y encima los apóstoles no le creían. Dice, y se burlaban, dice, de las mujeres. Hay una tendencia, como que no, la mujer no sabe nada. Hay hombres que no saben nada, hay jóvenes que no saben nada, y hay mujeres que no saben nada, pero hay mujeres que saben mucho, incluso que saben más que los hombres. No todas, ni todos, pero hay. Por ejemplo, en Israel hubo una mujer que fue primer ministro. Usted sabe que en Israel lo más importante es el primer ministro. Yo creo que por la edad que tienen muchos acá, no se deben acordar o no saben o nunca oyeron hablar de esa mujer. Pero fue una mujer durante 30, 40 años importantísima en Israel. A ver, nadie se acuerda. Golda Meir. Una mujer jefa total. Manejaba Israel, conduciendo a Israel en democracia, porque era por elección, hace unos años. Actualmente en Estados Unidos la vicepresidente es una mujer. ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién sabe? Nadie sabe nada acá. ¿Cómo se llama? Kamala Harris. Compañeros. La vicepresidenta de Estados Unidos, elegida hace poquito. Kamala Harris, que no es rubia ni ojos azules, creo que es hija de un hindú o de por ahí. Algo así. Y en muchos países hay, incluso acá en la Argentina. ¿Quién es la jefa? ¿Quién es la que manda? ¿Se da cuenta? Pero en las iglesias muchas veces dicen, no, porque la mujer no. Hasta el mismo apóstol Pablo, ¿se acuerda que leímos o nombramos un pasaje? Las mujeres callen en la congregación. Y yo estoy hace muchos años leyendo, investigando sobre cómo es o cómo era qué se le permitía, digamos, a las mujeres en las sinagogas en Israel. Porque algunas veces yo he explicado que cuando en el Nuevo Testamento leímos y se reunieron en la iglesia o se reunieron los hermanos, es en la sinagoga. Porque no había templo. No había templo en los primeros años. No había templo cristiano.
No había templo del Sagrado Corazón, templo de Cristo viene, no había. Se reunían en casa de familia o en la sinagoga. ¿Y qué se le permitía a la mujer? Empezando que la mujer no podía escuchar la enseñanza. La enseñanza era solo para los hombres. Por eso cuando alguno dice, y porque Jehová, porque nosotros, y dan palabras en hebreo, y como diciendo, no, porque nosotros conocemos de Jehová, qué sé yo. Sí, bueno, pero ¿ustedes saben que la mujer no podía estar en la enseñanza? La mujer no podía aprender, el hombre iba a aprender. Lo que el hombre debía hacer era estudiar la Sagrada Torá o el Sagrado Antiguo Testamento. Cuando dicen la Torá, está diciendo los primeros 5 libros de la Biblia, el Antiguo Testamento. Los hombres tenían que aprender eso, pero la mujer no. Ni siquiera podía aprenderlo. En ese ambiente es que Pablo dice, la mujer calle en la congregación, ni siquiera aprender algo que pregunte en la casa. Sí, porque eso era la costumbre que había ahí, era la cultura que había. La mujer en la casa, cocinando, lavando la ropa, criando a los hijos, y el hombre en la sinagoga aprendiendo la Sagrada Torá o el Sagrado Antiguo Testamento. En ese ambiente es que Pablo dice, ustedes ya saben que la mujer en la casa y el hombre acá aprendiendo. ¿Se entiende? Pero han pasado 2000 años de eso. Y le quiero dar un dato que me pasó a mí, que yo lo pude ver. Hace más de 20 años, cuando hicimos unas marchas al Congreso de la Nación por la libertad de cultos, porque querían hacer una ley que prácticamente nos iba a llevar a que se iban a cerrar muchas iglesias evangélicas. Eso todo estaba movido por la Iglesia Católica. Es más, yo estuve en muchos programas de televisión y de radio donde nos enfrentábamos con sacerdotes católicos, con curas. A veces había rabinos también. A veces había brujos, curanderos, gente del horóscopo y discutíamos ahí muchas veces. Bueno, cuando estábamos en esos movimientos de protesta de nosotros, las iglesias evangélicas, por la ley que querían sacar, más que nada contra las iglesias evangélicas. Ahora parece que hay un lío con una película que se llama Las Reinas, ¿no? Algo así, que yo no la vi, pero sé que hay lío. El Reino. ¿Alguno la vio? Yo no la vi, no sé. ¿Es una serie? ¿Salgo yo ahí? No. Menos mal. No, menos mal. ¿Cómo? Bueno. En aquel tiempo era un bombardeo en radio y en televisión todo el tiempo. Estaba el presidente Menem en ese tiempo. ¿Cuántos años hace? Bueno, en ese tiempo fue que yo hice las marchas junto con otros pastores y con miles de hermanos, y estuvimos en el Congreso de la Nación muchas veces. Y una vez, tengo varias fotos con rabinos y curas, que las tengo ahí. Mi hija, Anju, me dijo, dice, ¿por qué no hacemos ampliar la foto? Dice, hacemos un tablero, ahí la ponemos para que los hermanos vean, porque todo eso sucedió con nuestra iglesia. Hicimos cosas muy interesantes hace años. Bueno, y arreglamos una reunión con los rabinos judíos. Y fuimos con el pastor Couto, fui yo con el pastor Couto, a la escuela rabínica de Buenos Aires que está en Barrio Norte, una zona que yo ni nunca había andado por ahí. Edificios altos, modernos, y en medio de todo eso está
el seminario rabínico. Creo que es Seminario Rabínico Latinoamericano, algo así. Pero está acá en la capital federal. Y fuimos para hablar de la ley de culto, que ellos tampoco la querían. Ni los judíos, ni los mormones tampoco la querían, los testigos de Jehová tampoco lo querían, nadie lo quería, porque afectaba a todos. Era un control muy grande, un proyecto que hubo, que estaba avanzando en el Congreso. Bueno, y cuando fuimos al rabinato, a la escuela rabínica esta de los judíos, llegamos y bueno, una mesa larga así, nos hicieron pasar, nos sentamos y vinieron los rabinos y entre ellos una mujer. Entonces lo presentaron y dijo, la rabina, no sé cuándo. Oh, una rabina mujer. Que eso hace 2000 años no ocurría. ¿Qué rabina mujer? No, la mujer no, nada, no podía hacer nada. Pero todo ha ido evolucionando. Por eso, el que quiere cuestionar que la mujer hable, que la mujer diga algo, que la mujer participe en la iglesia, está atrasado 2000 años. Mira que es para poner, hay que hacer un TikTok. Yo que hay que hablar cortito en TikTok. Yo no sé cómo se hace, pero me sale todo el tiempo. Yo pongo el Facebook y me sale TikTok y no lo miro porque cada pavada. Pero sé que hay que hablar rápido. Bueno, entonces pone, el que no deja hablar a la mujer está atrasado 2000 años. Claro. Así que a esa reunión que fuimos en la escuela rabínica, había una rabina mujer. Que nosotros la vimos, no sabíamos que existía, que había mujeres rabinas. Ahora lo que me falta ver es la mujer sacerdota. Vio que son todos sacerdotes. No hay sacerdota. En fin. Volviendo al hecho más importante del Nuevo Testamento. Entonces era el anuncio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y ese anuncio, ¿a quién le correspondía? ¿A un rabino, a un papa, a un profeta? Los ángeles que trajeron ese mensaje se lo entregaron a mujeres. Y las mujeres fueron a los apóstoles. Lo que muestra que para Dios no hay ningún problema que la mujer hable de las cosas de Dios. No hay ningún problema. En todo caso, los que pueden tener algún problema son los líderes, pero no Jesús. Porque hemos leído, hemos explicado que con Jesús andaban montones de mujeres que le seguían cuando él iba a Galilea, cuando volvía de Galilea. ¿Y qué estarían haciendo las mujeres? ¿Estarían todas a una cuadra? No, iban con Jesús. Por eso también cuando resucitó, ahí estaban las mujeres, porque ellas veían que con Jesús no había ningún problema. Y si no tenemos problemas con Jesús, ¿con quién podemos tener problemas? Si Jesús es el que dijo, a mí me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y nosotros predicamos a Jesús y creemos en Jesús y esperamos que Jesucristo venga otra vez a la tierra a buscar a su iglesia. Gracias a Dios. Bueno, en esta tarde quería compartir con ustedes en Hechos de los Apóstoles. Ahí lo tenemos. Sí. Dice la palabra, Hechos 21. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro
y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Ve que está relatado como que uno habla con un verdulero, con un colectivero. Mire, yo voy, por ejemplo, a González Catán. ¿Este colectivo va para González Catán? En cambio, si pone la versión Reina Valera, tal vez diría, usted conductor, toma la ruta hacia González Catán. Es lo mismo que está diciendo, pero con otro lenguaje. Entonces, nosotros continuamos el viaje, llegamos allí, saludamos a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. ¿Qué más? Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el Evangelista. Fíjese que usted le dice parecido, le dice, pero no igual. Felipe el Evangelista, que era uno de los 7. A ver, seguimos. Y tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Prestemos atención, si las mujeres no pueden hablar. ¿Ve lo que es meditar en la palabra? Si uno lee apurado ni se da cuenta. Pero si uno medita, ¿cómo? ¿Las mujeres hablan también? ¿Desde cuándo hablan? Porque la mujer tiene que estar callada, dice la Biblia. Pero estas hablaban. Tenía 4 hijas solteras. La versión Reina Valera creo que no dice solteras. A ver quién tiene la Reina Valera por ahí. 4 hijas doncellas. Vio que el lenguaje está diciendo lo mismo. Doncellas quiere decir soltera. Pero uno le dice doncella. ¿Qué sería una reina? ¿Qué sería una reina de la belleza? ¿Qué es? No se sabe bien. Pero cuando te dice, tenía 4 hijas solteras, eso sí, ya entendí. Eran solteras. O sea, eran jovencitas. El predicador, el siervo de Dios, tenía 4 hijas solteras, jovencitas, y profetizaban. ¿Qué sería que profetizaban? ¿Usted escuchó alguna vez a alguna profeta? Yo el otro día le conté de una profeta que me profetizó a mí. Cuando yo recién empecé el pastorado, cuando a mí me ungieron como pastor, al poco tiempo vino una predicadora de Norteamérica y sin conocerme y sin hablar castellano, por medio de un traductor, me profetizó. Ahora, ¿qué profetizarían las 4 hijas solteras? Se ve que en la iglesia o en la comunidad evangélica que había en aquellos tiempos, estas chicas algo profetizaban. ¿Y qué sería lo que profetizaban? ¿Quién va a ganar las elecciones? ¿A cuánto va a estar el dólar? Si viene una tormenta, ¿qué sería lo que profetizaban? Tenemos que preguntarnos qué significa profetizar. Porque cuando uno dice que hubo una profecía, ¿usted qué piensa enseguida? Que le dijeron, me dijeron con quién me voy a casar. O hubo una profecía. Me dijeron que me voy a comprar un departamento en Ramos Mejía. Uno piensa en esas cosas, ¿en qué va a pensar? Es muy común que en las iglesias
diga que algún joven va a ser tomado como siervo de Dios de aquí en adelante. Dice, una profecía, una palabra profética. Pero ¿qué profetizarían las hijas solteras, jovencitas? Porque otra característica que yo he visto a través de mi vida, que son muchos años que he estado adentro de las iglesias y en muchas oportunidades he escuchado a profetas mujeres y a profetas varones. Y siempre, más que nada, se referían a que viene una gran victoria o que de aquí a pocos días habrá un derramamiento del Espíritu de Dios o que vienen días de victoria. O a veces he escuchado que hay pecados ocultos. Y todos nos escondíamos debajo de la silla. ¿Quién será? Vio como cuando Jesús dijo, hay uno que me va a entregar. ¿Quién? ¿Yo, Señor? No, Señor. ¿Yo, Señor? No, no, Señor, yo no. Bueno, vamos a leer cómo se profetiza. Vamos a leer en 1 Corintios, vamos a leer desde el versículo 1. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Está la explicación de cómo se profetiza. Empéñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. ¿A quién le gustaría tener el don de profecía? A nadie. Mire que se vuelve famoso el que da profecías, Empéñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Vamos a seguir leyendo. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, o sea, no le habla a la gente el que habla en lenguas, sino le habla a Dios. En realidad, nadie le entiende, pues habla misterios por el Espíritu, el que habla en lenguas. Seguimos leyendo. En cambio, el que profetiza habla a los demás, o sea, le habla a la gente, le habla a los hermanos para edificarlos, animarlos y consolarlos. O sea, que el profeta que profetiza es un predicador. Porque cuando uno predica para edificación, para que los hermanos aprendan cómo es el Evangelio y crezcan en el conocimiento del Evangelio, de las bendiciones de Dios, de las cosas que están bien, de las cosas que están mal, en fin. Habla para edificarlos, para animarlos. Cuando uno predica también anima a los hermanos que crean que el Señor está, que el Señor bendice. Eso es profetizar. Y para consolarlos. Decir, bueno, hay hermanos que están pasando por una gran pandemia, algunos están enfermos, pero vamos a orar. Tengan confianza, lo está consolando. O sea que, ¿vio? Le está enseñando, edificando, le está predicando, le está animando, le está consolando. Esa es la profecía. ¿Y qué era lo que hacían las hijas solteras de Felipe, la que debe estar contenta es la madre de Felipe, ¿no? Claro, dice, hoy como hoy hablan de mi hijo todo el tiempo. Felipe el evangelista. Las 4 hijas solteras. ¿Por qué? Usted imagínese, en aquel tiempo a la mujer no se le permitía ni ir a la sinagoga.
tenía que estar afuera. Y estas, en las reuniones evangélicas, profetizaban. ¿Y qué? ¿Serían predicadoras? ¿Serían maestras? ¿Qué serían? No. Hablaban del Señor, hablaban del Evangelio, y a eso se le llama profetizar. Con las raíces de la traducción del griego, de la cual salen estas versiones de la Biblia, profetizar es lo mismo que anunciar, proclamar. Profetizar es proclamar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Y seguramente lo que hacían estas muchachas era proclamar el Evangelio, hablar del Señor, hablar de los milagros que Dios hacía, hablar que Jesús resucitó, hablar que Jesús está con nosotros, hermanos. Pero no eran que estaban al frente de todo, porque al frente de todo estaban los apóstoles. Porque el que estaba haciendo el viaje, ese viaje, era un apóstol. ¿Qué apóstol? A ver si alguno lo leyó ahí. ¡Claro! Y con algunos de los evangelistas más conocidos. Ellos enseñaban y adoctrinaban y alentaban y consolaban al pueblo y oraban por los enfermos y todo. ¿Y las chicas qué harían? Y las chicas repetían lo que escucharon. Pero lo que se nota que ellas participaban de la reunión, que ellas estaban en la reunión. Si no, la Biblia no las va a nombrar, las 4 hijas que eran profetisas. ¿A dónde profetizarían? ¿Frente al mar? ¿A los pescados le profetizaban? ¿A quién? ¿A los pájaros le profetizaban? No, a la gente le profetizaban. ¿Qué le profetizaban? Que Jesucristo había venido, que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Jesucristo perdona los pecados, que Jesucristo sana a los enfermos, que Jesucristo resucitó. Esa era la palabra profética que daban. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia, estamos hablando de la palabra profética de Dios. Cuando hablamos de la palabra profética, no estamos hablando solamente del futuro, sino estamos hablando de lo que se dijo hace 2000 años y que ahora lo seguimos predicando. Porque en parte, dice la Biblia, profetizamos. Parte de la reunión es predicar, es alentar, es enseñar, es edificar, es consolar al que está sufriendo, es orar por los enfermos. Y esto es lo que hacían. Vamos a leer otro versículo de Hechos de los Apóstoles, a ver cómo era, porque tenemos que ver cómo era el principio de la iglesia. Y seguimos la misma línea nosotros. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ahí vamos a leer la promesa para nuestro tiempo y para todos los tiempos. En realidad, dice la palabra, Hechos, capítulo 2, versículo 16. Es lo que anunció el profeta Joel. ¿Qué anunció el profeta? Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Profetizarán sus hijos y sus hijas. Mire, es una promesa del Antiguo Testamento. Ya estaba profetizado en el plan de Dios. El profeta Joel ya había anunciado que los jóvenes iban a profetizar. O sea, no es que iban a adivinar el futuro, no es que iban a hacer un horóscopo evangélico. No. Es que iban a proclamar. Porque, ¿qué pasa con las chicas jóvenes, con los muchachos jóvenes? Los muchachos están en la barbería recortándose bien el flequillo para arriba y dejándose la barba, qué sé yo. Y las chicas, ¿qué es lo que hacen cuando son jovencitas? Y están ¿dónde? ¿La manicura? ¿En qué?
haciéndose las uñas de colores, todo. Las pestañas. Sí, alguna tiene una pestaña así, yo no sé cómo hacen. Claro, pero el Señor dice, sucederá en los últimos días que voy a derramar mi espíritu sobre todo el género humano. Y habrá una cosa muy rara, que los jóvenes que en vez de ir a la barbería y la jovencita en vez de ir a la manicura, dice, profetizarán y tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Cuando dice los ancianos son los abuelos. ¿Cuántos abuelos hay acá? A ver, levante la mano los abuelos. Pablo levantó la mano, ¿no? Ah. Ahí tenemos un abuelo, otro abuelo, una abuela, otro abuelo. ¡Aguanten los abuelos! Yo también. Claro. Lo raro, dicen, los últimos tiempos. Dios derramará el Espíritu y los jóvenes, en vez de andar ahí haciéndose la barbita y el jopito para arriba, profetizarán, predicarán la palabra para consolación, para edificación, para exhortación, para bendición de la gente. Y las chicas también predicarán, hablarán, orarán, servirán al Señor. Esa es la promesa, dice. Esta es la promesa que hizo en el Antiguo Testamento el profeta Joel. Lo que ustedes están viendo ahora en Hechos de los Apóstoles es el cumplimiento de la profecía. Por eso estas chicas profetizan, por eso hablan de Dios, por eso proclaman el Evangelio, porque es la promesa del derramamiento del Espíritu de Dios. Así que si en una iglesia va a haber derramamiento del Espíritu de Dios, las mujeres predicarán. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice. Yo estoy muy preocupado con el tema de la mujer, por lo que está pasando en Afganistán, que las quieren matar a las mujeres. Bueno, ya han matado miles. Y ahora quieren que la mujer se quede en la casa, que no pueden salir a la calle a menos que vayan acompañadas por un hombre. En Afganistán y en muchos lugares de Oriente. Y corren peligro de muerte las mujeres. Por eso yo leo y investigo y digo, Jesús no actuaba así, Jesús no dejaba de lado a las mujeres. Dios tiene un plan con las mujeres. Ya mandó a sus profetas a anunciar, yo voy a derramar de mi espíritu y las mujeres van a servir, las mujeres van a proclamar. Eso es el derramamiento del espíritu. Es lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Por eso si alguno se asombra o alguno se alarma, Jesús no se alarma ni se asombra. Él quiere usar a los jóvenes, quiere usar a las jovencitas, quiere usar a las mujeres, quiere usar a los varones, quiere usarnos a todos para que anunciemos el mensaje de Dios para la humanidad, para que la humanidad sea bendecida, para que la humanidad tenga esperanza. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Gloria a Dios. Así que, hermanos, en nuestra iglesia nosotros seguimos lo que aprendemos de la palabra de Dios, lo que leemos de la palabra de Dios. Para servir a Dios hay libertad, para el hombre y para la mujer. En la sinagoga, no. Bueno, pero Jesús no vino para predicar en la sinagoga. Él visitaba la sinagoga, pero vino para fundar la iglesia cristiana. Y nosotros estamos en una iglesia cristiana. Nosotros creemos en la palabra del Señor. No negamos lo que dice el Antiguo Testamento, porque sí, es la palabra de Dios para ese pueblo.
y también de rebote para toda la humanidad, pero más que nada era para el pueblo elegido, para el pueblo de Israel. Pero cuando vino Cristo y murió y entregó su vida en la cruz y resucitó, la esperanza se abrió para todas las naciones. Y dentro de esas naciones está la República Argentina. Y dentro de la República Argentina está el Partido de la Matanza. Y está Santiago del Estero, y está La Pampa, y está todo nuestro país. Y queremos que nuestro país sea bendecido por el derramamiento del Espíritu de Dios, por el derramamiento del poder de Dios. Y los jóvenes predicarán, y las jovencitas predicarán, las mujeres predicarán y los hombres predicarán. Gracias a Dios. Padre amado, te doy gracias en esta noche por tu palabra que nos abre el entendimiento y quita las barreras para que fluya tu bendición, para que tu palabra corra como ríos de agua viva, Señor. Señor, te pedimos en esta tarde que derrames de tu Espíritu sobre nuestra iglesia, sobre los hermanos, sobre las hermanas, sobre mi vida, Señor. Ayúdanos a continuar adelante y bendice a toda persona que escuche este mensaje de poder de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Que Dios le bendiga en esta tarde.